Bien, estoy en estos momentos con Michael McClintock. ¿Quién es él? Es uno de los primeros investigadores de Amnistía Internacional que investigó los temas de las desapariciones en el Perú entre los años 83 y 85 y en el caso de los Cabitos, y ahora ha venido al Perú para dar su testimonio en este caso. Señor McClintock, gracias por venir. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es lo que usted ha dado como testimonio? ¿Cuál es lo relevante en este caso que usted puede aportar? Porque usted además preparó un informe para Amnistía Internacional en los años 80. Pues empecé trabajando sobre Perú en 1974. 74. Así que tenía 8 años trabajando sobre derechos humanos aquí antes del establecimiento de una zona de emergencia en diciembre de 82. Casi todo el trabajo tenía que ver con prisioneros de conciencia, con presos políticos. ¿Y habían en los años 70 prisioneros políticos en el Perú? Claro que sí. Por ejemplo. Sí. Por ejemplo, la mayoría fueron sindicalistas acusados de ultraje a los símbolos de la nación. Durante el gobierno militar del general exactamente. Velasco, Morales Normalmente fueron detenidos. Perdón, en los 60, estamos hablando de los 60, no los 70. No, 70. 70, eran, sí, en el gobierno militar del general Velasco, sí, había usted persecución a algunos líderes dirigentes. Y fue una cosa recurrente. Cada huelga general, 1000 detenidos, 6 meses después salieron. El próximo julio, otra vez detenidos. Pero no había desaparecidos, no había Correcto. Ejecuciones extrajudiciales hasta el primer mes de 1983. 83. ¿Qué cosa ocurre en el año 83, señor McClintock? Bueno, un cambio legal y, bueno, todo parece depender de la creación de una zona de emergencia, primero de 9 provincias, después de 14, todos colindantes con centro en la ciudad de Ayacucho, y la creación de un comando político-militar. Correcto. ¿Y qué cosa ocurrió puntualmente en los Cabitos? ¿Qué cosa eran los Cabitos? Porque estamos hablando de temas que ocurrieron hace 3 décadas y a veces ocurre que en el Perú como que se quiere olvidar, como que no se quiere recordar qué cosa ocurrió ahí. Desde el primer mes del año empezamos a recibir informes de detenciones, altas horas de la noche, hombres uniformados sin insignia, enmascaradas, viajando en vehículos militares. Agarraron a gente de su casa, los llevaron y muchas veces sí fueron vistos llevarlos a los Cabitos. Y solo recibimos datos sobre esta práctica en las 9 provincias. Fueron 144 provincias entonces, pero solo en las 9 bajo el comando político-militar de Ayacucho reportaron estas prácticas. Y entonces en el año 1983 Amnistía Internacional le encarga la preparación de este informe. Sí, bueno, primero habíamos estado en contacto con organizaciones como la Comisión Episcopal de Acción Social desde hace muchos años. Teníamos una metodología coordinada. O sea, aceptar denuncias solo de familiares o conocidos personales, no tomar como prueba un informe de periódico, ¿no? Y así que cuando empezaron a desaparecer a gente en la ciudad de Ayacucho, en Huanta, alrededores, fueron ellos, principalmente gente de la iglesia, que fueron a Ayacucho, trabajaron con gente familiares de detenidos, tenían cuestionarios ya preparados que habíamos usado en Argentina y otros países, y dentro de muy poco tiempo tenían datos muy sólidos de un fenómeno nuevo, un nuevo patrón de acción de seguridad. ¿Y que consistía en qué cosa ese patrón de seguridad?
Bueno, lo nuevo es que siempre había, eso fue una época antes de actividad terrorista y había detenciones, pero casi siempre fueron reconocidos como tal, acusados bajo la legislación vigente. Desde enero de 83 dejaron de reconocer que tenían detenidos. ¿Y el motivo cuál era? Que lo que decían era que, o no lo decían, pero había que asesinar a la gente porque eran terroristas y no había tiempo para poder hacer juicios y eso era lo que le convenía al país. Pues no explicaron su motivo, pero era un sistema de actuar con impunidad, de eliminar a sospechosos. Muchos jóvenes adolescentes en ciertas escuelas capturaron a una cantidad de jovencitos. Usted estuvo el día de hoy en la audiencia de la sala penal, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué cosa ocurrió ahí? ¿Qué cosa les preguntaron? ¿Qué cosa les dijo? Creo que lo más importante era establecer este nuevo patrón de derechos, de violación. Violación de derechos humanos. Sí, en términos de tiempo y espacio. Las 9 provincias, desde enero, todo cambió. Y segundo, tenían mucho interés en el sistema de recopilación de datos. Y hablé de una nueva base de datos que tuvimos que armar. Amnistía no tenía eso. Yo y la investigadora sobre China hicimos una base de datos para ella, presos políticos, para mí, para desaparecidos peruanos. Michael, usted que trabaja activamente en el tema de derechos humanos, ¿qué le diría a los peruanos que lo que sostienen es, mira, eso pasó hace 30 años, eran situaciones muy difíciles del Perú, pero ya no vale la pena seguir recordando, es mejor pasar la página, estas audiencias ya no tienen sentido, olvidemos todo? Bueno, una vez que conocen a los familiares de una persona detenida, desaparecida, se entiende que es un crimen que no termina, que hasta que haya alguna justicia, o aparecen vivos, aparecen muertos, que haya alguna justicia, ¿no? Porque nunca olviden, hay memoria. La memoria está con cada mamá, mañana vamos a Ayacucho y voy a ¿Va a ir usted a Ayacucho? Sí. Y voy a ver a algunas señoras que conocí por última vez en 88, en noviembre. Y algunos ya de edad, pero siguen trabajando para esclarecer qué pasó con sus hijos y sus hijas. O sea que a quienes sostienen o quienes piensan de esa manera, la mejor respuesta sería decirle, pensaría lo mismo si hubiera sido tu papá, tu hermano, o tu hija, o tu hijo. Sí. Precisamente, ¿no? Y tú quisieras que sea justicia. No se puede olvidar. Y la justicia tiene su elemento de reconocimiento de que había una injusticia, de aclaración de lo que pasó. Y en muchos casos una familia, para mucha gente es importante tener algo del familiar, unos huesitos, esas son palabras. Uno, recibir algunos restos, pero lo otro es que después de 30 años todavía no hay ningún culpable que haya sido sentenciado por las violaciones tan graves de derechos humanos en Los Cabitos. Ninguna persona. Y siempre Amnistía Internacional trabaja sobre todo el mundo, ¿no? Y para nosotros esos procesos de justicia en Perú son muy importantes para que no surge un patrón de violencia parecida otra vez aquí, pero también para su efecto en otros países, ¿no? Para que no se repita aquí y en todas partes sepan que los que violan derechos humanos deben ir presos y pagar sus culpas. Sí, para mostrar de que aún 30 años después
sí puede haber justicia, ¿no? ¿Y qué dirían los que piensan que los que trabajan estos temas, como usted trabaja con esfuerzo, son gente que solo mira las violaciones de derechos humanos en los militares, pero no dice nada con respecto a los terroristas? Están equivocados, ¿no? Están equivocados. Pero, o sea, desde el primer informe de Amnistía, cuando había Sendero Luminoso, siempre hablábamos de las matanzas y las atrocidades de Sendero. Pero no queríamos sugerir una simetría entre lo que hacen las fuerzas de un Estado soberano con lo que hacen un grupo de delincuentes. No es igual. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Significa que escribir cartas a un grupo político violento terrorista sería una forma de reconocimiento. Y no queríamos darles el honor de eso. Y también en términos de investigación, que para nosotros fue un enfoque, la necesidad, la urgencia era establecer lo que están haciendo los gobiernos. Porque los gobiernos mismos están investigando lo que hacen los delincuentes comunes y los subversivos. No es el nicho de un grupo de derechos humanos pasar todo su tiempo haciendo el trabajo de un gobierno. Correcto. Señor McClintock, muchas gracias por darse un tiempo para venir esta noche, entre que estuvo en la audiencia hoy día y mañana que está viajando a Ayacucho, ¿no? Bien, le agradezco mucho. Muchas gracias. Muy bien. Ha sido el señor Michael McClintock, como les he dicho, uno de los primeros investigadores de Amnesty International que trabajó el tema de los cabitos. Vamos a una breve pausa y vamos con la parte final del programa con el Mundial.